hermana, ¿quién otro tiene una idea? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes ante las amenazas del enemigo, entre los dardos que nos tiran? Otro ejemplo de cómo podemos hacer, muchas maneras, ¿verdad? Pero, ¿qué otra manera podemos hacerlo? Seguir creyendo en el Señor, que no va a sacar de donde estemos, del hoyo que sea, no va a sacar, porque tenemos que seguir siendo fiel a Él. Exactamente. Yo tengo un testimonio en mi casa, antes de testimonio en mi casa. Ahora no aparece gracias a mi papá que está en el terreno, Jesús, el Dios grande del cielo. No siento ni moverse una mosca siquiera, y duermo tranquilo, y amanezco bien. Miren que ayer casualmente mi hija me llevó a la playa y luego con su pareja y luego él me pregunta, él es cristiano, pero esos cristianos que sí, él es verdad, él es por el nombre temeroso de Dios y le doy la honra y la gloria a Cristo Jesús por eso. Pero a veces me hace preguntas, él me dijo, pastora, ¿cómo es posible? ¿Usted cree que es cierto que, por ejemplo, cuando hay alguien que ellos están exorcitando o que estamos reprendiendo al diablo, que nosotros no somos exorcistas ni nada por el estilo, nosotros reprendemos y no por nosotros, sino por lo que vive en nosotros? Dicen que nosotros tenemos que mantenernos con los ojos cerrados, porque si lo abrimos, el diablo se mete. Y yo le digo, ¿cómo tú crees? Vamos a ver la ley de la física. No pueden haber dos cosas en un mismo espacio, dos seres no pueden vivir en un espacio pequeño. ¿Quién tú crees que vive en ti? Y dice el Espíritu Santo. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo va a permitir que el diablo te posea? Te pregunto. Entonces, ¿eso qué son? Patrañas. Digo, patrañas son. Porque la gente cree cosas como, dice que se te va a meter en serio. Le digo, el diablo es un mentiroso. Y a veces la gente se deja llevar por las cosas, los rumores y las cosas que no es bueno que nosotros como cristianos estemos creyendo en eso. Busca de la palabra de Dios y tú te vas a dar cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Sí o no? Amén. Entonces él se quita, ya entendí yo. No, es que de verdad que sí, de repente te puede llamar un poco la atención, porque no, te puede dar un poco de temor porque es humano, pero tú sabes quién vive en ti. Y cuando yo no tengo duda de quién está dentro de mí, yo no tengo ese temor. Ese temor se disipa. El problema es que él no se siente preparado, porque usted Sí. sabe que el diablo no puede entrar a otro diablo y decir que está Exactamente, el diablo no va a echar no a se otro ríe diablo. en tu cara, porque te puede decir, tú eres hijo mío, ¿qué estás pasando? Yo te conozco la Biblia. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, no te dejas engañar por cosas y creencias y supercherías que la gente dice por ahí. Tú tienes que buscar de la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia más, tienes que buscar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios esa es la que nos va a mover, esa es la que nos va a llenar. Si nosotros, es que es una cosa lógica, igual con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Si no comemos, ¿qué nos va a pasar? Nos debilitamos. Entonces la comida espiritual tiene que ser la palabra de Dios. Esto que está aquí tiene que ser nuestra comida espiritual, nuestra comida, tu pan diario debe ser este. Pero muchas veces no queremos leer, o estamos procrastinando la lectura de la palabra de Dios por buscar otras cosas, porque hay otras cosas que nos entretienen. Eso es todo eso que te está entreteniendo. Eso es directas del diablo para que tú te vayas alejando de la palabra. Porque la palabra de Dios también dice, Dios dice en su palabra que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Y eso fue lo que yo le dije, eso se quedó así, digo, es que fíjate, entonces él dice, si tiene razón, y es verdad, porque, que esto que si tocó no sé qué, digo, esos son cuentos de película, que la gente, el diablo hace que la gente haga esas tonterías para que entonces tú creas en eso, en vez de centrarte en lo que te tiene que centrar, que es en la palabra de Dios. Entonces dice aquí, que cómo podemos mantener nuestra fe firme frente a ataques persistentes del enemigo. Para fortalecer nuestra fe debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, es lo que le digo. Recordando su fidelidad pasada y permaneciendo en oración constante. También es crucial rechazar las mentiras del enemigo con declaraciones de fe. Rodeándonos de personas que nos animen espiritualmente. Un ejemplo práctico de nuestra vida dice, en momentos de duda financiera, declarar versículos como Filipenses 4:19. Dice, fortalece nuestra confianza en la provisión de Dios. Podemos poner Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19.
pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Y Dios puede suplirá todo lo que aún nos falta conforme a su riqueza. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo Dios nos va a tratar? Nos va a suplir nuestras necesidades. A veces nosotros queremos que nos dé riqueza, pero ¿saben por qué muchas veces no lo hacen? Porque de repente no estamos preparados, madurados, tenemos el corazón suficientemente preparado para recibir esa riqueza. De repente tenemos abundancia. ¿Por qué? Porque de repente eso nos va a hacer alejarnos de Él. Pero este, conforme al propósito que tiene, Él nos va a suplir nuestras necesidades. Entonces, vamos a ir otra pregunta que le voy a hacer. ¿Qué papel entonces juega la comunidad cristiana en ayudarnos a usar el escudo de la fe? ¿Qué papel juega la comunidad cristiana? Bueno, yo digo que el papel que juega la comunidad cristiana es el versículo que a mí me gusta de Mateo 24:13, que solo el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces tenemos que perseverar en la oración constante, leyendo la palabra de Dios. Amén. Ok, todo el que persevera, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo nos ayudan nosotros los cristianos? ¿Cómo nos tenemos que alentar los unos a los otros? Tenemos que estar preparados para cuando el Señor viene, Cristo. El Señor dice, prepárate en todo. El Señor, no dejes nada por fuera. Prepárate en Cristo. Y si estás preparado cuando el Señor viene, te vas a ir. Hermano, te iba a decir algo. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos hacer? La comunidad cristiana, ¿cómo influye en nosotros, en nuestra fe? Yo creo que una de las maneras en que la comunidad cristiana influye en nuestra fe es con el testimonio de los hermanos, porque de pronto un hermano nos da un testimonio y sucede que nosotros estamos pasando por esa misma situación y de la manera que Dios ayudó a esa persona, ese testimonio nos ayuda a nosotros a pensar que también Dios nos puede ayudar a nosotros, ya sea con un testimonio o con una palabra de fe que nos dé un hermano, a veces hasta con un hermano, porque si nos quedamos en casa y no venimos a la iglesia, nos vamos a desanimar un poco más. Pero si estamos aquí y escuchamos una palabra, escuchamos un testimonio, escuchamos una canción, o nada más con ver a un hermano y sabemos que acaba de salir de una crisis, de una situación, eso nos anima. Animando los unos a otros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer ese cuando uno está flaqueando, el otro va a ayudar. Es como una batalla un soldado, ¿verdad? Cuando hay un herido, él no se va y lo deja ahí un hermano, él no va a hacer eso, ¿verdad? El compañero lo agarra y lo ayuda y lo alienta y lo cuida hasta que entonces ya se hermano esté fuerte y pueda entonces seguir luchando en esa batalla. De la misma manera tiene que ser espiritualmente para nosotros. Nosotros tenemos que alentarnos los unos a otros, ayudarnos los unos a otros. Entonces, dice aquí, la comunidad cristiana nos recuerda las promesas de Dios y nos alienta a perseverar. Así como un ejército protege a sus soldados con escudos unidos, la iglesia nos ayuda a resistir juntos los ataques del enemigo. Así que nosotros, por eso es que es importante. Alguna persona dice, ay, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un poco de gente falsa y gente hipócrita, y eso es tan... Pero ¿quién ha dicho que en el hospital hay quienes van? Los enfermos, ¿verdad? Nosotros también, no por el hecho de venir a la iglesia significa que nosotros somos perfectos, no, perfectos solamente en Cristo. Y Él es el que nos cubre, Él es el que nos guarda, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos perdona del pecado y nos levanta y nos alienta a seguir adelante. Porque esta es una batalla, la vida es una batalla constante. A veces que de verdad yo sí necesito venir a mi iglesia. Yo sí, esto para mí es tan importante, porque a la vez que nos alimentamos unos con otros con la palabra de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos comienza y nos da esa sabiduría para poder compartir unos con otros nuestras experiencias. Entonces, eso para mí es importante, es vital, ese alimento espiritual que yo recibo al venir aquí y a escuchar y hablar de la palabra de Dios. Es tan importante y yo estoy segura de que cada uno de nosotros siente lo mismo. Me pasa, hermana, que voy a decir algo.
el ser humano no piensa lo mismo que nosotros, no tienen a Cristo. El enemigo los ataca a ellos y los echa del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere darte un pie de Cristo. Él quiere tener así como están. Entonces, el enemigo hace todo eso con la gente, porque como no conoce a Cristo, él fue a mentir y lo quiere tener allá, por el mundo. Entonces no es eso. El Señor quiere que la alma venga a la casa de Dios. Amén. Entonces, dice en conclusión, dice aquí, la fe no solo nos protege, sino que nos permite avanzar en la batalla con valentía, sabiendo que Dios nunca nos fallará. Amén. Eso es lo que para nosotros nos debe alentar. Cuando nosotros nos sentimos así, vamos a leer sobre la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y vamos a darnos cuenta de qué tan valientes fueron ellos. Y esa valentía se le dio solamente la armadura que ellos tenían, la armadura de Dios, que ellos cargaban encima. Porque ellos estaban llenos de la palabra de Dios. Ellos sabían que si ellos comían esas comidas que estaban dedicadas a otros dioses, ellos iban a pecar contra su padre. Así que ellos prefirieron mejor solamente comer las cosas que ellos sabían que por lo menos no le iban a hacer ese daño. Nosotros tenemos que ser así, nosotros tenemos que ser valientes, decididos y resistentes. Hay una cosa que decir, hermano, a veces la gente, dice una hermana que yo vivo allá, yo le digo, hermano, no coma eso, porque el Espíritu Santo es una cosa delicada. Cuando tú comes comida contaminada mala, el Espíritu Santo no sabe si se siente mal. Por eso está atacando el Espíritu Santo, está contradiciendo y el Espíritu Santo se siente mal. Es por eso, porque la persona está comiendo cosas que no quiere el Espíritu Santo. Yo hago así, no como nada podrido, nada malo, como todo lo que es bueno para que el Espíritu Santo se sienta bien en mi Miren que hablando de eso, lo que está diciendo el hermano, eso es cierto, porque yo me acuerdo siempre del pastor Mino. ¿Te acuerdas de Mino, Jorge? El pastor Mino, una vez, él siempre iba a los lugares allá en el interior, bien adentro, a evangelizar. Entonces, pero siempre ha tenido por costumbre, y es una cosa que todos los cristianos debemos hacer, que es santificar lo que se vaya a llevar a la boca primero. Y él, una señora llegó a un lugar y la señora le ofreció una shisha, y él agarró la shisha, pero antes de llevarla a la boca, él la oró. Y ¿saben qué? Sintió que alguien le hizo así, que la shisha se le cayó. La shisha, adivinen que estaba llena la shisha, de gusanos. De gusanos. ¿Y usted quién cree que le derramó esa shisha para que no se la tomara? El de arriba. El de arriba, exactamente. El Espíritu Santo, el Señor manda a sus ángeles, parece mentira. A veces nosotros, por ejemplo, queremos ir a un lugar y al final terminamos por no ir. O sea, hay muchas dificultades. Hagámosle caso, oigamos a Dios, que por algo nos está diciendo quédate o no vayas o haga esto o haga aquello. Siempre, todo lo que hagamos, siempre tenemos que ponerlo ahí primero por delante. Que Él sea nuestro escudo, porque si nosotros no lo hacemos así, Él ya lo va a aprovechar cualquier momento, va a haber distracción para agarrar y hacer una vida imposible. Están los apóstoles, que hicieron los apóstoles, ellos oraban antes de comer. ¿Por qué oraban? Porque eso era una cosa que tenía que hacer. Y así estamos. Pero es que está escrito en la Biblia también, y eso está en 1 Tesalonicenses 5, vamos a empezar desde el 17, bueno, 16, dice, estar siempre gozoso. ¿Y qué dice después? Orad sin cesar. Pero en el 18 viene lo que acabas de decir, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es un mandato, eso no es una recomendación. Eso es una sugerencia. Pero sigue ahí, parte de lo que hemos estado hablando. No apaguéis al Espíritu. Y lo que sigue, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno. O sea, que todos los que saben que es malo, afuera, solo mantengan en su corazón lo que es de Dios. Amén. Amén. Vamos a dar unos versículos para meditar y reflexionar durante la semana. Si quieren apuntarlo, sería bueno. El primero es, el lunes podemos ir a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. La declaración que debemos hacer es: vivo
con fe, agradando a Dios con cada paso que doy. El martes podemos leer Romanos 10:17. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la declaración sería, mi fe crece al escuchar y meditar en la palabra de Dios. Debemos estar todo el tiempo, en todo momento, cada momento que tengas, tú en vez de prender la televisión, en vez de buscar otras cosas, en vez de buscar TikTok, lo que sea Facebook, lo que sea, busca la palabra de Dios y léela. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice, mi fe crece, tú declaras, mi fe crece al escuchar y meditar en la palabra de Dios. No solamente eso, sino que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, un versículo hoy nos dice una cosa, pero mañana lo volvemos a leer y nos da otro mensaje. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, que mora en nosotros. No podemos contristar al Espíritu Santo, por lo tanto debemos hacerlo cada día crecer más y más. Entonces el miércoles podemos leer Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Entonces la declaración sería, confío en Dios incluso en los momentos de temor. No es que no vayamos a tener temor, pero sabemos que tenemos la fe, la confianza y la fe que tenemos en nuestro Padre Celestial, que sabemos que Él nos va a librar de ese temor o de ese peligro que estemos afrontando. El jueves podemos leer Mateo 17:20, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y la declaración debe ser, mi fe, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas en Cristo. Mi fe, aunque pequeña, tiene poder para mover las montañas en Cristo. El viernes, Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La declaración sería, mi vida está anclada en la fe de Cristo, quien me ama y me sostiene. Y luego el sábado podemos leer 1 Juan 5:4. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La declaración es, mi fe me da la victoria sobre el mundo y sus desafíos. Acordémonos de una cosa, Jesucristo no lo mataron, Él se entregó por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Qué bonito eso, que por amor lo hizo. Que entregó su vida por el pecado mío, el tuyo y el de todos nosotros. Nosotros siempre debemos vivir en ese eterno agradecimiento y sabiendo, nuestra fe tiene que estar, esa coraza de fe, ese escudo tiene que estar basado en eso, de que nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial siempre va a hacer las cosas para nuestro propio bien, aunque a veces no se vean así. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Feliz domingo. Amén.